Desde las sombras del tiempo, 4 reliquias han sido ocultadas, protegidas por el cielo y perseguidas por el infierno. ¿A quién pertenece el poder que aún duerme en su interior? La copa que tocó labios divinos y desató la locura de imperios. Un fragmento de madera con el poder de la resurrección y la condena. Milagro celestial o advertencia codificada desde el más allá. 4 reliquias, 4 enigmas, 4 puertas al juicio final. Lo que fue sagrado ahora es temido. Prepárate para ver lo que nunca debió ser revelado. Suscríbete, deja tu like y adéntrate con nosotros en esta historia que la Biblia susurra. 4 reliquias sagradas y aterradoras. En lo profundo de las montañas de Etiopía, en la ciudad santa de Aksum, se esconde uno de los secretos más antiguos y poderosos de la humanidad: el Arca de la Alianza. Esta reliquia, descrita en el libro del Éxodo, fue construida por Moisés por mandato divino para guardar las tablas de la ley, el maná del cielo y la vara de Aarón. Según fuentes históricas, el arca desapareció del templo de Jerusalén durante la conquista babilónica en el año 586 a.C. Sin embargo, antiguos textos etíopes como el Kebra Nagast, escrito alrededor del siglo XIV, pero basado en relatos mucho más antiguos, afirman que el arca fue llevada a Etiopía por Menelik I, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. En 1935, el historiador británico Edward Ullendorf, experto en semíticas, afirmó haber accedido brevemente a la capilla de Santa María de Sion en Aksum, donde los monjes afirman que el arca está custodiada. Sin embargo, lo que vio permanece bajo juramento y nunca fue revelado. En 1992, una expedición liderada por el periodista Graham Hancock investigó el caso y recopiló testimonios de sacerdotes etíopes que aseguraban sufrir ceguera o graves afecciones tras entrar en contacto con el objeto sagrado. Solo un monje anciano, el guardia del arca, tiene permiso para ver y custodiarla. Vive en aislamiento total, sin contacto físico con nadie, y al morir, otro sacerdote es elegido en secreto. La población de Aksum, ciudad de aproximadamente 56,000 habitantes, celebra cada año la Timkat, donde miles de fieles acompañan procesiones, con réplicas del arca, creyendo fervientemente en su presencia real. A lo largo del tiempo, científicos y teólogos han debatido la posibilidad de que el arca no sea solo un artefacto religioso, sino un dispositivo electromagnético, capaz de emitir descargas letales, como narran las Escrituras, 2 Samuel 6:7. Sin embargo, toda investigación moderna ha sido bloqueada por razones religiosas y políticas. ¿Y si la fe no depende de ver, sino de custodiar lo invisible? Tal vez el verdadero poder del arca no está en su estructura física, sino en el pacto eterno entre Dios y la humanidad. ¿Por qué ningún imperio, ni siquiera los modernos, ha osado arrebatar el arca de Aksum? ¿Es posible que Dios haya ocultado su presencia en un rincón remoto, esperando el momento adecuado para revelarse de nuevo? Corre el año 1190. Un manuscrito aparece en la abadía de Montserrat, al pie de las montañas catalanas. En él se narra con detalle una peregrinación secreta, iniciada por José de Arimatea, quien, según los evangelios apócrifos y la tradición cristiana primitiva, recogió la sangre de Cristo crucificado en una copa. Esa copa sería luego conocida como el Santo Grial. La historia se remonta al año 33 después de Cristo, en Jerusalén. José de Arimatea, miembro del Sanedrín y discípulo secreto de Jesús, logró autorización de Pilato para retirar el cuerpo del Nazareno. Las crónicas del Evangelio de Nicodemo y las cartas atribuidas a los primeros obispos de Roma sugieren que José viajó hacia Occidente con un pequeño grupo, llevando consigo no solo la copa, sino también un fragmento de la cruz y una tela manchada con sangre. Tras años de viaje, los relatos convergen en un punto misterioso: la región de Glastonbury,
Inglaterra hacia el año 63 d.C., donde se dice que José fundó la primera iglesia cristiana en suelo británico. Sin embargo, el Grial no permaneció allí. Nuevas investigaciones históricas apuntan a que fue trasladado al sur de Francia durante las persecuciones romanas. Un códice encontrado en la abadía de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, en 1929 menciona a María Magdalena como protectora del objeto sagrado. A partir del siglo XII, los cátaros, una comunidad gnóstica en el sur de Francia, defendieron la existencia de un objeto divino escondido en la fortaleza de Montségur. En 1244, cuando los cruzados católicos asediaron el lugar, 4 cátaros escaparon por pasadizos secretos llevando un cofre. Nunca más se supo de ellos. En 1933, el arqueólogo alemán Otto Rahn, patrocinado por el régimen nazi, investigó intensamente estas zonas, convencido de que el Grial no era solo un objeto, sino un relicario con poder divino. En sus escritos, afirma haber descubierto un códice perdido en Montserrat, donde un monje anónimo afirmaba que el Grial no es de este mundo, no lo sostiene el tiempo ni la muerte, porque es sangre viva de Dios. La ciencia moderna ha estudiado los restos de vasos litúrgicos encontrados en Antioquía y Valencia con técnicas de datación por radiocarbono. Algunos objetos muestran origen del siglo I y presencia de sangre humana tipo AB, el mismo tipo hallado en la Sábana Santa de Turín. El Santo Grial, más allá de su forma física, representa la promesa eterna del sacrificio de Cristo y su presencia viva entre nosotros. Si su sangre no muere, ¿acaso no es Él la vida misma? Y si el Grial aún se encuentra oculto no como copa, sino como una línea de sangre viva entre nosotros, ¿por qué tantas fuerzas oscuras y poderosas han querido poseer aquello que solo no puede ser revelado a los puros de corazón? Jerusalén, año 326 d.C., bajo la sofocante bruma del desierto y el eco de los cánticos en arameo, la emperatriz Helena, madre del emperador Constantino el Grande, caminaba por los escombros de la antigua Jerusalén. Era una mujer de fe ardiente, convencida de que Dios mismo la había llamado a descubrir el símbolo más sagrado de la cristiandad, la cruz donde fue crucificado Jesucristo. Guiada por relatos orales y los escritos del obispo Macario de Jerusalén, Helena ordenó excavar debajo del antiguo templo romano de Venus en el Gólgota. Allí, en un hueco de tierra húmeda, se hallaron 3 cruces de madera envejecida. ¿Pero cuál era la verdadera? La leyenda dice que se realizó una prueba. Una mujer agonizante fue colocada sobre cada cruz. Cuando tocó la tercera, se levantó sana, como si el Espíritu Santo hubiese descendido de nuevo. Así fue identificada cruz verdadera. Helena trasladó fragmentos a Roma, Constantinopla y Antioquía, pero el trozo más grande permaneció en Jerusalén, custodiado en la Basílica del Santo Sepulcro. Fue venerado por siglos, hasta que la historia se oscureció. En el año 614 d.C., el rey persa Khosroesgund invadió Jerusalén, saqueó la ciudad y se llevó la reliquia como trofeo de guerra. Miles murieron, el obispo Zacarías fue capturado. Las crónicas hablan de una niebla roja que cubrió la ciudad durante 3 días. Los fieles afirmaron que Dios lloró sangre sobre Jerusalén. En 628, el emperador bizantino Heraclio derrotó a Cosroes y recuperó la cruz. La llevó de vuelta a Jerusalén descalzo, como penitente. Desde entonces, su paradero se volvió borroso. Algunos aseguran que los cruzados la perdieron en la batalla de Hattin en 1187, cuando Saladino aplastó a los templarios. Otros creen que los monjes etíopes escondieron restos en las cavernas del lago Tana. Investigaciones arqueológicas modernas revelan madera de acacia carbonizada en cámaras subterráneas bajo el Santo Sepulcro, datadas en el siglo I. Pero los fragmentos carecen de ADN orgánico. Aún así, los teólogos sostienen que la fe no necesita pruebas materiales. Los ortodoxos, católicos y coptos aún veneran reliquias que
aunque dispersas, conectan con el sacrificio de Cristo. La cruz no es solo un objeto, es un umbral entre lo terrenal y lo eterno. Su búsqueda no termina en la madera, sino en el corazón del creyente. ¿Fue la desaparición de la cruz un castigo divino por la idolatría de quienes la poseyeron? Si la cruz aún existe, ¿la humanidad está lista para verla de nuevo o temería lo que pueda despertar? Corre el año 1357 en la pequeña localidad de Lirey, al noreste de Francia. Un caballero cruzado, Geoffroy de Charny, presenta una reliquia sagrada, una tela de lino, de 4,36 metros de largo por 1,10 metros de ancho. En ella aparece impreso el cuerpo de un hombre torturado, flagelado, coronado de espinas y crucificado. Asegura que es la mortaja de Cristo. Desde entonces, la sábana santa, hoy custodiada en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia, ha despertado devoción, controversia y miedo. La tela, cuya procedencia anterior a 1350 es aún difusa, apareció por primera vez en Bizancio, mencionada en el año 944 como la imagen de Edesa, que mostraba el rostro de Cristo y que desapareció misteriosamente durante el saqueo de Constantinopla en 1204. ¿Cómo reapareció en Europa occidental? ¿Qué manos oscuras la ocultaron por siglos? En 1898, el fotógrafo Secondo Pia reveló por primera vez su negativo. El rostro que aparece en la tela se mostraba con claridad asombrosa, como si hubiese sido impresa con una tecnología no humana. La ciencia quedó perpleja. Los estudios científicos modernos, como los realizados por el equipo Sturp en 1978, no hallaron rastros de pigmentos, tintes ni pinceladas. El rostro no fue pintado. ¿Cómo se formó entonces? La imagen presenta características tridimensionales y, según algunos estudios de la NASA, solo podría lograrse con una descarga de energía radiante intensa y súbita, similar a una explosión de luz. En 1988, un estudio de datación por carbono 14 realizado por laboratorios en Oxford, Zúrich y Arizona situó la tela entre los años 1260 y 1390, pero después se demostró que las muestras tomadas provenían de un área restaurada tras un incendio en 1532. Nuevos análisis de polen encontrados en la tela la vinculan con Jerusalén, el Mar Muerto y Anatolia. Incluso se encontraron partículas de sangre tipo AB, el mismo tipo hallado en otros objetos considerados reliquias de Cristo, como el sudario de Oviedo. Hoy, el rostro sigue allí, silente, impreso como por un fuego sagrado. Miles peregrinan a Turín buscando consuelo, pruebas, respuestas. El cuerpo puede desvanecerse, pero el sacrificio deja huellas eternas. ¿No será esta tela un eco físico de lo divino? Un testigo que calla pero que mira. ¿Fue la imagen impresa por la energía de la resurrección o por algo aún más allá de nuestra comprensión? ¿Por qué ha resistido al fuego, al tiempo y a la ciencia sin revelar su secreto final?